puedes decir de él como un jugador? No, bueno, a ver, tenés mucha más información vos que yo, así que no tengo que opinar demasiado. Claramente todo el mundo conoce eh, este tipo de jugador, pero como siempre digo, no me gusta hablar de jugadores que no, de momento no están con nosotros y no pertenecen a nuestro club. Eh, Sobre todo porque creo que sería una manera de faltarle el respeto a los que hoy en día tenemos y a los que trabajan día a día con nosotros. El día de mañana, ya sea él o cualquier otro jugador que venga, bueno, ahí ya hablaremos y te podré dar eh, mi opinión más en profundidad. Okay. La segunda Dale. es, bueno, hay un juego mañana que es miércoles. Sí. Esperemos que vamos a creer lo que dices, porque el otro día dijiste que no creemos. Ah, sos rencorosa, Si Leo va a jugar mañana y los otros, normalmente que en el plantel va a ser lo mismo que era en Montreal, o van a haber cambios. No, a ver, obviamente nosotros ahora, eh, no solamente pensando en el partido de mañana, sino en la seguidilla de partidos que tenemos, que después tenemos otros 3 partidos prácticamente en 10 días. Eh, Iremos viendo la mejor manera de gestionar los minutos de cada uno. Siempre digo lo mismo y ya me conocen, vamos a poner el mejor once posible, eh, pero claramente mi idea tampoco es hacer muchas rotaciones, porque creo que al hacer muchas rotaciones el equipo se trastoca demasiado, al final muchos de los chicos, o si cambias demasiado dentro de un equipo, eh, al no estar acostumbrados a jugar juntos, también es como tirarle un problema a los jugadores. Entonces, sí habrá algún que otro cambio para refrescar, pero trataremos de mantener la base del equipo. Javier, por la condición de la plantilla actual con el tema de las lesiones, ¿te da para hacer esas rotaciones? Es decir, ¿el equipo sufre mucho, por ejemplo, si Messi requiere 1 o 2 partidos de descanso? A ver, eso por más que tenga la mejor plantilla del mundo, si das descanso a Leo, la realidad es que claramente el equipo lo va a sentir. Eh, pero bueno, este año nosotros nos ha tocado jugar unos cuantos partidos sin Leo y hemos dado un paso adelante todos y cada uno de los que le ha tocado para que su ausencia se sienta lo menos posible. Eh, si en el caso de Leo, si Leo está bien y no tiene ningún problema, obviamente siempre mi idea es poder hacerlo jugar, porque sabemos que si hay alguien que se sabe autogestionar dentro de la cancha y cómo conoce su cuerpo, es él. Así que iremos viendo. La verdad no quiero decir una cosa y después hacer otra. Esto es más día a día, cómo se van sintiendo. Sí, claramente, más allá de que la plantilla no es no es larga, no es grande, y sobre todo también teniendo en cuenta las lesiones que tenemos, eh, eh, oh, no da para hacer demasiadas rotaciones, pero las que podamos hacer las vamos a hacer porque vamos a necesitar de todos. ¿Cómo van Yannick Brady y David Luiz? El viernes lo vimos haciendo Sí, hoy ya van a entrenar con nosotros, con el grupo. Claramente ahora es la parte final donde tienen que empezar a agarrar un poco de ritmo y de trabajo con el grupo. Han estado mucho tiempo, sobre todo David, eh, con, con, con la recaída que ha tenido, eh, digamos, mucho tiempo sin entrenar con el grupo. A la hora que podamos ver que ya están totalmente adaptados al ritmo de juego, contaremos con ellos para jugar. Baltasar Rodríguez recién yo le comentaba precisamente que entró muy bien, no sé cómo lo viste vos el último partido, más allá que estaba resuelto, ¿no? El partido, pero entró con seguridad, con confianza, con movimiento, con movilidad.
¿En qué posición lo tenés en cuenta, más allá de que sea carrilero habitualmente? Sí, bueno, Baltasar. ¿Puede ayudar a Bussi en el medio campo como una posición similar a la de Kremaski, por ejemplo, para decir algo? Bueno, sí, Baltasar es un jugador que tenemos la suerte de conocerlo mucho. Puede jugar en diferentes posiciones, puede jugar por fuera, puede jugar por dentro, puede jugar atrás del 9. Es decir, es un jugador que te da diferentes opciones. Claramente él vino con una, digamos, con una temporada donde no había tenido mucha continuidad en Racing y llegó acá y tuvo el problema de las lesiones. El otro día le pudimos dar minutos, la idea es, ya lo vemos bien, lo vemos con ritmo, así que la idea es que se vaya metiendo dentro del equipo de acuerdo a las circunstancias, pero sí está claro que es un jugador que nos da diferentes alternativas. Javier, entiendo. Inclúyelo en la cancha para lo que hablabas de las rotaciones de mañana, Baltasar. Dijo que No, él jamás no. hubiera jugado una cancha sin técnica. No, Pero no. te hace pensar eso, por ejemplo, con jugadores como Baltasar y con tanta lesión muscular que hay en el equipo. Sí, bueno, al final, digamos, tenemos que ir a una cancha que obviamente el sintético no es siempre lo mejor para jugar o lo que no estamos, o lo que estamos menos acostumbrados, pero bueno, en ese sentido tampoco nos preocupa en el tema de lesiones. Creo que los que vayan a jugar es porque están bien, porque no tienen ninguna molestia, están al 100%. A partir de ahí no podemos adivinar qué es lo que va a pasar. Ojalá que como empecemos terminemos todos sanos, pero bueno, eso es una cuestión de... creo que no solamente tiene que ver con el piso, sino que con la cantidad de seguidillas de partidos que hemos tenido. Ha sido quizá una mitad de temporada muy, muy intensa para nosotros. Bueno, ahora se nos viene también unos cuantos meses donde vamos a tener muchos partidos. Javier, entiendo que son decisiones técnicas, pero ¿qué le falta a Lenovano para ganarse más minutos en el equipo? No le hemos visto mucho en todo este Bueno, la realidad es que Allen, quizás ustedes no terminan de enterarse siempre de todo, pero ha tenido quizás en momentos clave alguna molestia que por más que haya ido al banco no estaba para jugar. Como fue los primeros partidos del Mundial de Clubes. Es decir, no ha terminado nunca de estar 100% físicamente y claramente es un chico que no queremos tampoco exigirlo para arriesgarlo en muchas situaciones. Después es un chico que trabaja día a día y que claramente cuando nosotros creamos que está 100% y le tendremos que dar minutos, se lo intentaremos dar. Pero bueno, muchas veces en la interna hay ciertas cosas que nosotros como cuerpo técnico preferimos también no comentarlas para proteger al jugador. Javier, llevas ya 6 meses, 5 o 6 meses en Sí. el equipo, y vos venís de dirigir, se te hacen muchos juicios de valores por dirigir un seleccionado, que es muy diferente a dirigir a un equipo, que lo tenés todos los días, a veces demasiado, porque Sí, hay sí. semanas largas. ¿Cómo capitalizaste estos 5 meses en el cambio de función, ¿no? Si te es más cómodo, si te es mejor, si te dio un crecimiento profesional, ¿cómo lo...? Sí, es diferente. No sé si es mejor, es peor. Al final uno se va adaptando a las diferentes circunstancias. A mí me había tocado entrenar quizás, obviamente, seleccionados, donde eh, quizás tenés mucho menos tiempo, pero ese tiempo es mucho más intenso. Los campeonatos duran menos, pero hay muy, muy poco tiempo para entrenar, para preparar partidos, para analizar. Y quizás el análisis se hace después de cada torneo que te toca jugar. Acá, claramente, el día a día te lleva a tener más tiempo, pero bueno, también cambia las características del grupo. He dirigido seleccionados juveniles, normalmente siempre gente joven. Acá me toca gestionar un grupo de gente joven con gente mucha más experimentada. Nada, de todo se va aprendiendo, de todo se va agarrando experiencia. Trato sobre todo de llevar el grupo con sentido común. Creo que más allá de
de todo, del lugar donde te toca y de las diferentes circunstancias, lo que tiene que primar siempre dentro de un grupo y sobre todo en este caso que a mí me toca de alguna u otra manera liderarlo porque soy el entrenador, es tener el sentido común para ciertas cosas, para tomar decisiones y a partir de eso tratar de ayudar a los futbolistas. Javier, Ian Frey y Noah Allen, ¿cómo están? ¿Y si es No. serio o no es serio? Sí, a ver, obviamente han tenido los dos lesiones musculares, todavía, bueno, no ha pasado, lleva 9 días de la lesión, Ian que lleva un poquito más, todavía sigue trabajando con el cuerpo médico y nada, esperamos que se puedan recuperar pronto y se puedan sumar al equipo lo más pronto posible. Javier, I want to ask you one more about Yeah. Leo. Not so much about the contract, but I wanted to ask you before you got here, you've seen Leo be here for a year, and now you've spent the last 6 months with him here. And we see on social media, we see how he played in Montreal with so much enthusiasm and excitement, and we see him on social media. He's out to dinner with his wife and enjoying his birthday, and his smile is so big. He seems so happy. I wanted to ask you how have you seen Leo during his time here? How happy is he in Inter Miami and spending his career? No, I saw him very, very happy. I think he found the place to be quiet, to enjoy a lot of things that maybe he couldn't enjoy before in other clubs. But at the end, he will decide how will continue with his career. This is the main thing, but I saw him very, very happy. ¿Listo? ¿Estamos? Hasta luego.